Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero hacer una invitación muy cordial para que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Les quería comentar que esta lectura consta de 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, te quería invitar en esta ocasión a hacer una oración muy especial en tu corazón o en los comentarios de este video por las personas que en este momento están con algún tipo de necesidad, ya sea de salud, económica, personales, de cualquier tipo de necesidad. Y si tú quieres pedir oración, lo puedes hacer también en los comentarios. Y si quieres orar por las personas que piden oración en los comentarios, lo puedes hacer con otro comentario o en tu corazón. También te quiero invitar en esta ocasión a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor y verás que el universo te devuelve muchísimo, muchísimo más amor. Bueno, voy a comenzar mi lectura para mis queridos amigos y amigas de Géminis que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial, que la nombres en tu mente, en voz baja, en voz alta, no importa de la manera como tú te conectes con tu persona, lo importante es que pienses en tu persona especial en este preciso instante y que te conectes con tu persona súper especial. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial. Y estas 4, lo que siente por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial es una persona que realmente te quiere, que se ha entregado a ti, que realmente te ama, que está entregando todo por la relación que ustedes dos tienen en este preciso instante. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes tal vez para alguna dificultad, alguna cuestión por la que ustedes estén pasando, busquen ayuda y que sea la ayuda también para tu persona especial, para alguna dificultad que está pasando él o ella que te quiere y que te ama tanto. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que tú eres su fuerza, que tú eres la persona en la cual ve a alguien que admira y a alguien que respeta muchísimo, muchísimo. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Solucionar ciertas dificultades y desavenencias que ustedes que van a tener en un futuro más bien cercano. Algo relacionado con algunas mentiras, alguna cosa que se les ha presentado a ustedes la van a superar definitivamente. También les espera, tengan mucho cuidado con personas de su entorno, personas que tal vez no pueden estar muy de acuerdo con la relación de ustedes, conflictos con estas personas que podrían estar afectando la pareja de ustedes. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que ustedes sigan siendo como esta pareja que se compenetra, que es un equipo, que es una pareja que a pesar de los problemas y dificultades se han sabido querer, se han sabido amar, que se han sabido compenetrar y que sigan de esta manera, que sigan creciendo juntos y que sigan creciendo juntos, compartiendo, amándose y siendo esta pareja que al parecer es una pareja ya madura, que ya lleva algún tiempo y que puede superar cualquier situación contra viento y marea. Bueno, ¿cuál es el consejo para ustedes, mis queridos geminianos y geminianas que están en una relación? Dice, iniciarás un nuevo ciclo. Mira, va a llegar a la relación de ustedes como una nueva luna de miel, como si ustedes se acabaran de conocer. Bueno, ustedes van a tomar esa decisión de casi que como volver a empezar, de que de todo lo que ustedes han vivido van a hacer algo totalmente hermoso y van a seguir con su relación. Mira, esta carta es súper especial, te dice la razón te hace fuerte, la razón de su relación.
qué es el amor que ustedes se tienen, sus hijos, su familia, las personas que los aman y en especial ustedes mismos. Eso es lo que los hace fuertes a ustedes como pareja, como relación, como unión, como equipo. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Géminis que en este momento se encuentran en una relación. Ahora voy con mis geminianos y geminianas que en este momento están solteritos o solteritas y que están queriendo consultar las cartas para ver su horóscopo del día de hoy. Ya saben que esta lectura de estas cartas es el horóscopo, pero no tiene fecha, no tiene día y no tiene género. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú, mi querido amigo o amiga de Géminis, estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno. Ustedes en este mismo momento están viviendo una etapa en la que habían venido frustrados por algo o por alguien, algo que no se dio, algo que los ha ayudado a ustedes a salir como más reforzados o reforzadas, que les trajo ciertos conflictos internos, pero que a la larga esto los ayudó a ustedes crecer, los ayudó a ustedes a superarse a sí mismos como personas. Estás superando todas estas situaciones, todas estas condiciones, pero mira que todo esto te ha traído a ti bastante inestabilidad, ansiedad, y tú tomaste la decisión como de cambiar de estrategia, de que bueno, por ese lado no es, entonces como que me voy por otro lado para que las cosas me resulten mejores. Mira que has tenido unas peleas, unos enfrentamientos con personas de tu entorno que han sido bastante desagradables, que han sido bastante fuertes. Bueno, ¿qué se viene para ustedes en un futuro más bien cercano? Unas deudas en las que definitivamente no te tienes que meter. No es el momento de endeudarte, no es el momento de hacer créditos, porque tal vez podría haberse cierta inestabilidad con relación a tu economía. Tienes que cuidar tu carácter, la forma en la que reaccionas ante los problemas, ante las dificultades, no reacciones de una manera como tan airada, porque puedes tener problemas de salud, problemas con las demás personas. Ten mucho cuidado con esta situación. Tal vez cierto tipo de depresión que debas prestarle algo más de atención que de lo acostumbrado para que no se vaya a convertir en algo patológico y que pueda durar mucho en el tiempo. El consejo de tus guías espirituales, que mires el otro lado de la vida, que mires el otro lado de la moneda, que por ejemplo la luna tiene un lado oscuro y un lado claro, que es el que nosotros siempre vemos, que no mires siempre ese lado oscuro de las cosas, que también como hay noche, hay día. Siempre antes de amanecer, la noche es mucho, mucho más oscura y entonces que mires eso también, que no mires solamente las partes negativas, porque mira que se acerca a tu vida una época de bastante triunfo, una época bastante próspera en todos sentidos, pero no lo vayas a echar a perder con estar pensando solamente en negativo. Tal vez las cosas en determinado momento no parecen tener luz, no parecen tener solución, pero no debes encerrarte en ti mismo o en ti misma, porque ahí no vas a encontrar o sea, las respuestas a todo. Ya tienes que mirar un poco más hacia afuera, relacionarte con más personas, mirar que hay personas que te quieren, que te aman y que te pueden ayudar en un crecimiento espiritual y personal y económico y en todos los sentidos que tú tienes. No te encierres tanto, no te ensimismes tanto para que puedas tener mejores soluciones en el momento que lo necesites. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Mira, este angelito te llama a no fallar en tu palabra. Dice, no falles a tu palabra. En aquello que tú te hayas empeñado, ya sea con otras personas o contigo mismo, especialmente contigo mismo, no falles a lo que tú te has prometido a ti mismo y a otras personas para que las cosas te funcionen mejor. Este otro angelito es súper, súper especial. Lo que te estaba diciendo, que te viene una época súper, súper buena, pero que no la vayas a estropear
con tu negativismo, si es que lo tienes en este momento. Mira, saldrás de una época estéril, te está diciendo este angelito. Definitivamente vienen para ti las vacas gordas, se acabaron las vacas flacas, pero entonces prepárate para eso en todos los sentidos, mi querido amigo y amiga de Géminis, que está solterito y solterita. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Géminis que me preguntan por su economía en esta ocasión. Estas 4 primeras cartas que salen en este preciso instante es lo que tú estás viviendo en este momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales con respecto a tu economía. Bueno, tú has recibido unas noticias con respecto, pareciera ser algo relacionado con tu economía y con tu familia, al parecer de una persona que es bastante leal y bastante fiel contigo. Pareciera ser que es una persona de Piscis, Cáncer o Escorpio con relación a algo que tú estabas esperando. Una persona que ha sido o había sido muy fiel contigo, pero que mira que no sé qué es lo que le está pasando a tu persona, a esta persona de tu familia, porque va a ser algo o estás pasando por algo, una situación bastante maluca con esta persona que había sido como tan bien contigo, que se habían, o sea, que los dos habían compenetrado mucho para cuestión de negocios, para cuestión de inversiones y estas cuestiones. Pareciera ser que llegó un momento en que las cosas se desbordaron y tuvieron una pelea bastante fuerte. Bueno, también eres una persona que había estado o que ha estado gozando de un prestigio económico, de una estabilidad y un prestigio social también en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, que sigas adelante con tus negocios, madurando tus negocios y que puedas ayudar a personas cercanas a ti, que tomes liderazgo, que te sigas formando con un carácter fuerte, muy seguro, muy adelante con todos tus negocios y que tomes, ¿cómo te digo?, una fama o un prestigio de ser una persona honesta, una persona en la que se puede confiar y una persona de la cual los demás van a ser un referente, van a tomar como referente para hacer sus negocios. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que sí, es muy bueno trabajar y toda la cuestión, pero que no te olvides de tu familia, que no te olvides de tu vida familiar y de tu vida personal, que debe haber un equilibrio en tu vida para que haya un equilibrio en todo lo que tú hagas y tengas una salud en todos los sentidos. Entonces, a equilibrar tu vida, mi querido amigo y amiga de Géminis que está preguntando por su economía. Ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos en el día de hoy con respecto a tu economía. Mira, este angelito, lo que te estoy diciendo, ya que busques el equilibrio, este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Mira que en todo el planeta, en el universo, en todos los lugares, en cualquier sitio que tú veas, siempre hay un equilibrio en absolutamente todo. Como es arriba, es abajo. Entonces busca el equilibrio en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu vida familiar. Cultiva tu vida espiritual en familia y verás que vas a crecer muchísimo y que tu economía va a estar mucho mejor porque vas a tener la suficiente claridad, tranquilidad y sabiduría para tomar decisiones sabias y certeras. Este angelito te dice, el saber te da rectitud. Mira, el conocer de las cosas que tú estás haciendo, el conocer de todo lo que tú estás emprendiendo en cuestiones económicas y saber lo que se puede y lo que no se puede hacer, te va a llevar como así, derechito, ¿ya? Y no vas a tener problemas con impuestos, ni con el gobierno, ni con la competencia, ni con nada, ¿ya? Infórmate acerca de leyes, de compromisos que se hacen en los negocios, porque a veces hay compromisos entre gremios, ya para hacer los negocios, entonces también entérate de todo eso y verás que tus negocios van a ir adelante y muy bien. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas de Géminis. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.